La hemos escuchado en la historia, en las historias antiguas. Aún se maneja esa situación con respecto al reinado de Inglaterra. Hace no mucho tiempo estuvo como de gira diplomática el rey de Inglaterra por el país del norte de América, y en la antigüedad se hablaba de reyes. La palabra del Señor dice que nosotros hemos sido constituidos por Cristo como reyes y sacerdotes. Es bastante sorprendente cuando uno ha vivido la vida, ha crecido desde que empezó a tomar nociones de este mundo, y hemos visto a la gente buscando, entre comillas, a Dios a través de ritos, a través de ídolos, de muchas maneras. Inclusive hermanos de muy buena fe, con muy buenos deseos, con muy limpias intenciones, han querido agradar a Dios y adorarlo con sus propias fuerzas, con sus deseos separados de los deseos de Dios, en un sistema religioso donde se les imponen sanciones, disciplinas por pecados. Los pecados siempre están reiterados ahí. Y naturalmente, la palabra en Romanos 8 nos dice que nuestro cuerpo es un cuerpo de pecado. Y a la verdad, aunque Cristo esté ahí en nosotros, si Cristo vive en vosotros, a la verdad, dice, el cuerpo de ustedes está muerto. Nosotros acabamos de enterrar el cuerpo de nuestro hermano Pedro en un cementerio de aquí cerca. Y allí le prediqué a sus familiares que vinieron desde el norte y otros de aquí, del sector de Managua, respecto a su cuerpo de muerte, y que él ya no estaba ahí, sino que él estaba en la presencia del Señor. Y a la verdad, si Cristo está en vosotros, dice Romanos 8, el cuerpo de ustedes está muerto. Y dice cuál es la causa de la muerte y por qué nosotros morimos. El cuerpo de ustedes está muerto a causa del pecado. Eso escrito en el verso 10 de Romanos 8. Pero más el espíritu de ustedes, con E minúscula, hace referencia a nuestro espíritu. Mas el espíritu de ustedes vive a causa de la justicia. Así que las normas, las imposiciones, las sanciones, las disciplinas que impone una organización humana, una organización religiosa, con su propia doctrina. El hermano sencillo, él defiende su doctrina. Él dice que ahí nació y que de ahí nadie lo saca porque ahí nació. Y nosotros nacemos a la orilla de nuestras madres y luego nos hallamos otra mamá y nos vamos con ella, que es nuestra mujer. Entonces yo no digo aquí nací y ahí me quedo con mamá haciendo conejera. Sin embargo, la organización religiosa no agrada a Cristo. Las sanciones de los hombres nunca las dejó Cristo.
las doctrinas particulares de X o Y organización no las dejó Cristo. Y Cristo es el Rey. ¿De quién vamos a hablar? El Rey de este reino. Y el reino no es un ministerio del reino. El reino es el cuerpo de Cristo diseminado por todo el mundo. El reino no es para toda la gente. El reino es para los que entienden las cosas del reino, porque no toda la gente entiende las cosas del reino, aunque la gente haya sido lavada con la sangre de Cristo y haya nacido de nuevo, no quieren ni pueden entender el reino porque no quieren. Ellos piensan que todo gira alrededor de un aspecto crítico. El hermano dice: ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? Y uno de los aspectos del reino es el juicio humano que quede a un lado. En el capítulo 7, que es donde concluye todo lo que es la promulgación de la constitución del reino que Cristo dictó en Mateo 5. Esto consta de 3 capítulos, 5, 6 y 7, aunque hoy solo tenemos una panorámica general del reino. Para que podamos incursionar en el seno del reino y sentirnos parte del reino, tenemos que operar de esta manera. Pero ¿a qué vino Cristo? Cristo vino a predicar el reino, a instaurar un reino. Cuando nosotros leemos San Marcos 1:1, vemos que ese es el evangelio del Hijo. Cuando vemos San Marcos 1:14, vemos que el Hijo, ¿cuál es el evangelio de ese Hijo? Y el evangelio del Hijo es el reino. Y no es porque lo hayamos escuchado de otro hombre, o porque esté de turno o de moda, como estuvo de turno y de moda los G12, los preencuentros, los encuentros, los posencuentros con los dólares por delante. Y habría que llevar gente para que fueran los encuentros y de los borrachos espirituales, que se fueron sobrios y volvieron perdidos sin conciencia. Creo que allí opera el otro espíritu y operan los demonios. Estoy persuadido. No quiero ni decirlo que lo creo hipotéticamente, sino que es una verdad. Segunda de Corintios 11:4 nos habla de otro evangelio, de otro Jesús y de otro espíritu con E minúscula, que no es el Espíritu de Dios. Y en este caso hay que tener mucho cuidado. Cristo no vino a formar ninguna entidad religiosa. Cristo no dijo: ustedes se llaman los apostólicos, las iglesias de Dios, las asambleas de Dios, la iglesia de la profecía. Ustedes son los más famosos y los más grandes de Guatemala. ¿Cómo es que se llama? Ustedes son los Elim, hermano Darío, hasta allá El Salvador, porque están pendientes nuestros discípulos en El Salvador. Nuestro hermano pastor Darío, o los Elim, ustedes son los pura vida, solo son ustedes la delantera, ustedes son la cabecera, ustedes son poderosos por número. El reino de los cielos no es para los muchos. Muchos son los llamados. ¿Llamados a qué? A salvación. Y pocos los escogidos. ¿Escogidos a qué? Para el reino. Eso es lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo. Y realmente que tenemos que ir ordenando todo lo que mal aprendimos, todo lo que mal nos enseñaron, tenemos que desaprenderlo, porque nos enseñaron religión. Nos enseñaron apariencia, nos enseñaron hipocresía, nos enseñaron a juzgar a otra persona, nosotros con nuestras propias ideas. O sea que lo que se ha constituido es una gran masa de chismosos,
una masa de gente que hace juicio sobre otra gente. Y Cristo dice en Mateo 7, hey, no juzguen. Esta es parte de la ley del reino para que no sean juzgados. No lo hagan, muchachos, no juzguen. Saquen primero ustedes la viga que tienen en el ojo y luego vayan y ven si pueden ayudar a aquel con la paja que éste tiene en el ojo, con la basura que éste tiene en el ojo. Todo este aspecto está concatenado desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 del Evangelio del Reino, del primer Evangelio que va en el orden según la palabra, y luego en el quinto Evangelio, porque se nos enseñó que solo hay 4 Evangelios: Mateo, Lucas, Marcos y Juan. No. El que lee Romanos 1:1, el que lee Romanos 1:9, el que lee Romanos 1:15 y el que lee Romanos 16:17 entenderá que Romanos es el quinto evangelio donde hay una transición de la vida mundana a la vida de iglesia, a la vida de reino, y de la vida de Cristo a la vida del Espíritu, y que hay una ley en Romanos 8:2 que se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y cuando leemos el libro sacerdotal en la carta a los Hebreos, encontramos que el Señor iba a poner en Hebreos 8:10 y 10:16 respectivamente, iba a poner leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y ahora deben de estar instauradas en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y eso hay que entenderlo bien, que esto no es de nosotros, que esto es de Dios. Inclusive, hasta para caminar en estas leyes no quiere decir que tenemos que hacer un esfuerzo grande, sino llenarnos de la vida y de la naturaleza del Rey para nosotros poder entender estas leyes y de esta manera obedientemente seguir al Rey con sus diversas leyes de Hebreos 8:10 y Hebreos 10:16 que se encuentran en una sola ley de Romanos 8:2, que es la ley del Espíritu de vida. En Romanos 7 el apóstol, el Espíritu lo lleva a experimentar algo bastante delicado. Él encuentra la ley de los miembros. Él encuentra la ley de los miembros. Y él encuentra la ley del pecado. Y él encuentra la ley del bien que está en la mente. Pero él se encuentra en una actitud confusa, en una actitud donde el Espíritu lo está llevando en la meditación profunda de la ley de Dios. Y él dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. He pretendido ser bueno, fui fariseo de fariseo, quise caminar con mi propia justicia y esta justicia no me sirvió de nada. Hebreo de hebreo, fariseo de fariseos en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, pero todo esto ahora lo tengo por basura. Porque la justicia mía, que me produce esta ley bajo la cual estoy, me produce muerte, dijo el apóstol. Pero ahora estoy en otra justicia que es producida por la fe de Cristo. Quiero, si es posible, ser breve, pero que usted perciba en su corazón, en su espíritu, no una doctrina, porque aquí no predicamos doctrina, no tenemos nuestra propia doctrina, ni tenemos nuestras propias costumbres, porque estamos combatiendo las costumbres, porque nadie agrada a Dios con las costumbres, ni con las doctrinas de los hombres. Ahora bien, Pablo dice: me aferro a la justicia que produce la fe de Cristo, no mi fe, sino la fe
La fe de Cristo. Eso usted puede observarlo en toda la trayectoria de Filipenses capítulo 3 del verso 9 en adelante, hasta llegar a la meta, que es la meta de Dios en la persona de Cristo, que logra percibir el apóstol. Y no somos pablistas, somos de Jesucristo, seguidores de Cristo, y seguimos la palabra de Dios y honramos esta palabra, sabiendo que ni Pedrito es Pedrito, ni que Pablote es Pablote, sino que ambos decían ser siervos de Jesucristo, servidores de Cristo. No había jactancia, orgullo de alta jerarquía como los nicolaitas. No había ahí jerarquía religiosa como Roma, que tiene papas, que tiene monseñores, que tiene cardenales, etcétera, etcétera, etcétera. No como los hijos de Roma, que tienen superintendentes, que tienen luego lo otro, que tienen presbíteros de barrio, que tienen esto, y todo es un control metódico con intenciones financieras. Ya hemos recibido bombas de enemistades y, entre comillas, de apercibimiento por decir esta verdad. No callaremos a la verdad de Cristo. Eso es lo que predicamos, a eso fuimos mandados por Dios, y no claudicamos en el nombre de Jesucristo. Si dimos la vida por los hombres, estamos dispuestos a darla por Cristo, por Cristo. Ahora bien, interesante es entender esto. Para poder entender el reino de Dios, tenemos que proceder a sacarnos de nosotros todo eso, ese aspecto religioso que Dios no quería en nosotros. Todos esos temores que Dios no quiere en nosotros, porque el que teme no se ha perfeccionado en el amor de Dios, porque el temor lleva en sí castigo. Tenemos que ausentarnos de los temores del infierno, que perdemos la salvación porque bueno, caímos en un problema. No. El infierno. Y después del infierno, el lago de fuego, no lo negamos ni negamos al diablo. Pero tampoco creemos en el diablo, creemos en Jesucristo. No negamos eso, pero eso no es ni para usted ni es para mí. Si usted ha sido lavado en la sangre, si usted ha sido nacido de nuevo, si usted es una nueva criatura en Cristo, si usted pertenece a la nueva creación, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. Escuche bien en este aspecto, por favor. Para poder entender el reino, tenemos que despojarnos totalmente de todo concepto tradicional de nuestro trasfondo cristiano. Aunque sea cristiano, de todo ese trasfondo cristiano, tenemos que despojarnos de todo concepto tradicional. Lo que se combate principalmente en el Señor es la filosofía, es la tradición, que es la cultura de este mundo. Entonces usted dice, tengo que ser inculto, no tengo que prepararme, no tengo que forjarme, no tengo que estudiar, no tengo que labrarme en X o Y facultad para ejercer algo en esta vida. Nadie le está diciendo eso. Sin embargo, tenemos que percibir las cosas desde la perspectiva del cielo, porque aquí, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de toda la intensidad de Dios, estamos hablando del propósito eterno de Dios, estamos hablando del invisible, porque todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y nosotros andamos por fe y no andamos por vista. Es menester señalar esto. En Colosenses 2:8 está la filosofía. En Colosenses 2:8 está la tradición. En Jeremías 10 están las costumbres, que es el equivalente a la tradición. Y en San Marcos capítulo 7, por el propio maestro, del verso 15 en adelante de San Marcos 7, el maestro combate con fuerza.
La tradición invalida la palabra de Dios. La tradición simplemente es transmitida para atadura. La tradición no agrada a Dios en lo más mínimo. Por muy linda que sea la tradición, por muy hermosa que sea la Navidad y por mucho que pretenda llamar a paz, sabemos que en el fondo está el comercio navegando, que mientras el trabajador labora todos sus meses y recoge en el año todo lo que recoge, trabajando, sabemos que mientras él descansa, los que recogieron todo para las fiestas navideñas, mientras aquel está trabajando, aquellos están en sus yates, gracias a que el niño Jesús nació en diciembre. Mentira satánica. Satánica, satánica, satánica. Y en las iglesias tradicionales, la hermana hace de Miriam, el hermano barbudo y flaco hace de José, el gordito hace de Melchor, el chaparro hace de Gaspar y el otro hace de Baltasar. Y así aparece un cuadro con luces. Hay que atraer a la gente, hay que llorar anímicamente, hay que darle rienda suelta a las emociones y ver al niño, que es un chavalito prestado, gordito, de la hermana más gordita de la iglesia. Y nos vamos hundiendo en esa tradición. Y aquello parece bonito, el Día de las Madres. Las hermanas que tienen a la mamá viva llegan con una flor roja. Y esa es la del Partido Comunista de China. Y llegan con una flor blanca, porque mamá está muerta. Y mamá está más viva que usted y que yo. Tenemos que entender entonces que lo profundo de la fe nos dice que cuando nos vamos de estos cuerpos, cuando nos separamos de estos cuerpos, la muerte no es una pelona y dientona que viene hacia nosotros, sino que la muerte es la separación del alma del cuerpo de muerte, de este cuerpo, porque la muerte vive en el cuerpo suyo, en la carne suya. Su cuerpo, eso fue lo que descubrió Pablo en Romanos 7:25. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice: gracias doy al Señor por Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y luego en Romanos 8:1 dice: ahora pues, en el aspecto progresivo, ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Ya Cristo condenó al pecado en su carne. Romanos 8:3 dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza, no como pecador, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El pecado que esté en la carne suya ya está condenado. Ya Cristo lo condenó. Si usted no cree eso, entonces va a vivir ahogado, combatiendo contra usted mismo. Ni se mata, ni se vence, ni gana. Usted es un pleito que no termina. Usted no puede dormir, le habla el diablo y tal vez es un ratón el que anda por ahí. Todavía le mueven la cama, todavía le hablan los difuntos, hay evangélicos brujos. Todavía es bibliomántico. A la hora de los temblores pone el Salmo 91. Cuando viene un huracán pone el Salmo 91 a la orilla de la cama. Pero no mete la palabra en el corazón. Ni le gusta reunirse con el cuerpo de Cristo. No sabe lo que pasa el resto del tiempo. No sabe cuánta batalla tuvo un hermano. Quién fue el grupo de oración que estuvo batallando mientras estuvo enfermo. A pesar de que publicamos, bueno, era día de semana, vimos a muy pocos hermanos en el cementerio. Si fuéramos evangélicos, llenamos el cementerio.
Y si es la muerte de un fariseo, peor todavía. Peor todavía. Aunque el fariseo nos regañó, nos latigó, nos puso en público, le contó a la mujer que había adulterado y luego la mujer le contó a toda la gente. ¿Me estás entendiendo? Y si no fue la sobrina del pastor o la hija del pastor, la que contó que la hermana Peñita, ojalá que no haya nadie de apellido Peña aquí, que la hermana Peñita había caído en un error. No voy a decir porque hay una Peñita. Entonces eso se distribuyó y la hermana es la mujer de Juan 8, o sea, es la adúltera. Hay que agarrar la pedra y la apedrean, no con piedras, sino con acusaciones. Y así se convierten en jueces que Dios no les ha ordenado que sean jueces y se convierten en asesinos y no saben que están infringiendo la ley del reino de Dios debido a la religión, debido a la tradición, debido a las filosofías. Sí, hay que acarrear una nueva filosofía. Hay un nuevo movimiento del espíritu. Hay el movimiento de Toronto, ahora está el movimiento tal, ahora son los G12, ahora son los preencuentros, ahora son los multiencuentros. Y la gente va tras eso. Y miré, pastores amados, queridos, amigos míos, metidos en ese engaño y no podían desistir más por el compromiso asumido para no perder amistades y reputación de reverendos, que obedecer a la verdad de Dios y escapar a ese error y ser partícipes del impulso de ese error de los comerciantes del evangelio, de los mercaderes del evangelio. Y Pedro dice que en los últimos días harán mercadería de vosotros. Por eso que estamos diciendo ahorita, pues nos quisieron llamar la atención los que nunca nos han conocido, cómo Dios nos ha formado y que no nos vendemos a ningún postor, porque ya tuvimos 3 ofertas, una en Honduras, otra aquí y otra en América del Norte predicando por allá, y no desistimos. Estamos bien aquí en la zona petrolera donde estamos, solo aquí. Somos tan ricos que tenemos un río de petróleo al otro lado. Es una verdad y estamos satisfechos porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo. Así que tenemos que entender que tenemos el reino y que no hay reino si no hay constitución. Y que cuando el rey vino a dar la promulgación de dicha constitución. Y tenemos que entender que los ciudadanos del reino, porque somos nación santa, linaje escogido, somos la única nación que no está en las manos de Satanás, porque el mundo entero está bajo el maligno. Pero nosotros no. Estamos bajo la sombra del Altísimo y bajo el abrigo del Altísimo y la sombra del Espíritu y el abrigo que es Jesucristo está sobre nosotros, porque tenemos el Evangelio de Jesucristo, la ruta del reino, el gobierno del reino, la autoridad de Jesucristo, la verdad de Dios ceñidas en nuestros lomos, y somos columnas de Dios y baluartes de Dios en la palabra del Señor. Ahora bien, entender esto es importante. Dice Mateo 13:19, cuando alguno oye la denominación a la cual debe de seguir, no. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno. Viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en sus corazones. El maligno está presto
¿Entendés o no entendés? Debes de saber que en los días del diluvio, los que se ahogaron, los que se perdieron fue por falta de entendimiento. Y dice Cristo, vino el diluvio y no entendieron. Por eso entender es clave. Aquí no se trata de teología, de licenciatura, de certificados. Yo regalaría algunos que tengo escondidos por ahí, guardados, que no sé ni dónde están. No sé si se los comieron las cucarachas, pero se los regalaría a alguien con mucho gusto. Con mucho gusto se los regalo, porque no me han contribuido para nada. Para nada. Y soy sincero en decírselos a mis hermanos, inclusive al historiador que conversó conmigo, al historiador de América Latina sobre el Evangelio, el hermano Clifton Holland, de quien recibí un diplomado, linda persona, y que hablamos 4 verdades en el Señor. Y tenemos que entender, si no hay entendimiento, no hay crecimiento, no habrá convicción. Hay que entender la constitución del reino, y esta constitución es respecto al reino de Dios. Para ser un buen ciudadano del reino, tengo que llenarme de esta constitución, tengo que llenarme de la vida del rey, y tengo que conocer a cabalidad esta verdad trazada para poder ser parte de lo que entiendo y para disfrutar todo lo que estoy entendiendo, todo lo que se me ha sido dado, todo lo que tengo en mis manos, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se me han sido dadas por el conocimiento en su divino poder. Eso es para usted, eso es para mí. Si yo no entiendo la constitución, la función de esa constitución no tiene ningún movimiento vivo en mi vida. Estoy desorientado, no entiendo. Pienso que voy al infierno a veces y que a veces voy para el cielo. Pienso que soy condenado a veces y a veces pienso que soy justificado. Estoy indeciso. Estoy en el punto de las indecisiones. Un día me dicen que Jehová es Dios, otro día me dicen que Yahweh es Dios, otro día me dicen que no es Yahweh, que es Elohim, y yo no salgo de allí. Y a Dios lo tengo en Romanos 9:5. Y a Dios lo tengo en primera de Juan 5:20, y lo encuentro muchas veces en el pacto nuevo. Y mi Dios se llama Jesucristo, y en Él está concentrada toda la deidad. 2:9 de Colosenses dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No Trinidad, sino de la deidad. Y que nosotros estamos completos en Él. Y que Cristo subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estoy lleno de Cristo. Tengo que entender entonces este asunto. El reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Cómo? Sí, el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de Dios lo tenían aquellos a quienes Él vino. ¿Lo recuerda? Que a lo suyo vino y que los suyos no le recibieron. Ese reino lo tenían aquellos. El reino de Dios lo tenían aquellos, pero no quisieron entender el reino de los cielos. No quisieron entender el reino de los cielos. Yo quiero mencionar esto en Mateo 21, verso 43, para que usted lo lea juntamente conmigo. Yo creo que para ello trae la Biblia, no para que digan que es evangélico, sino para que usted sepa que es un rey y que la palabra que usted obtiene no es un librito tonto, polvoso y tirado por allá. No haga más alta la filosofía, no haga más alto los estudios de derecho, no haga más alto los estudios de la biología marina. Oiga, este es el libro más alto. Aquí hay muchas disertaciones. Aquí está la creación toda y el ABC del Evangelio.
Empieza con que usted empiece admirando todo lo que Dios creó. Ahí empieza usted a tomar conciencia. Pues la palabra del Señor lo dice en Romanos 1:20, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, porque las cosas invisibles de Él, Romanos 1:20, su eterno poder y deidad, otra vez la palabra deidad, su eterno poder y deidad te hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa. Me dijo un presentador televisivo en el Canal 2, presentando yo mi libro La Dimensión del Engaño. Me dijo: pastor, pero ¿cómo? ¿Qué hacer con los incas, los aztecas, con los mayas, con aquellos que no entendían nada? Le dije yo: los mayas, los incas y los aztecas eran más inteligentes que usted. Eran más inteligentes que usted. Los mayas dibujaron a los hombres yendo a la luna. Eran más inteligentes que usted. Los mayas inventaron el cero y usted no sabe ni contarlo. ¿Estamos claros? No hay excusa. No hay excusa. Y lo que vino no vino el evangelio, sino que vino la colonia española. Vino a traer enfermedades. Lo único bueno es que trajeron vacas y caballos, pero trajeron enfermedades, muertes, sangre, esclavitud, y se nos robaron todo el oro, y por eso es que son ricos. Porque aquí los ricos somos nosotros. Ahora que hoy no somos idiotas, no somos tontos, pero hay algunos que ya no los vienen a colonizar, sino que ellos van a que los colonicen. Pero con todo respeto a los hermanos de España y de Inglaterra, 21:43 sí, porque nos están siguiendo, están con nosotros, están despertando. Ustedes saben que hubo un hombre que despertó, Dios lo despertó, y luego hubo un profeta que despertó a toda la gente, y Pablo dice: despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo es la luz y su palabra es la lámpara a los pies nuestros. Por tanto les digo, 21:43 de San Mateo, este es el problema en este ministerio, que la gente deja cociendo la leche y está preocupada porque se le está subiendo la espuma. El problema en este ministerio es que el hermano tiene que ir a comer con la jaña, y la jaña se tiene que esperar 2 horas ahí. Si es su jaña, que espere. Hermanos, los hermanos del Salvador, Argentina, Venezuela, jaña aquí es la novia. Por si para ustedes es algún cabro o algo, aquí es la novia. Mateo 21:43. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Ay, qué feo, me lo dice a mí. No, a los labradores malvados, a los judíos malvados. Ahí siguen de malvados. El reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Qué cosa más bella. Qué cosa más bella. Le va a ser quitado a ustedes el reino de Dios y le va a ser dado a gente que produzca los frutos del reino. Eso somos nosotros. Somos nosotros. Qué bendición. Qué grandeza. Qué oportunidad. Algunos hablan de la gracia inmerecida. Yo no creo en la gracia inmerecida. Yo solamente sé que tengo la gracia, que es un don de Dios y que fui predestinado a esta gracia, que por gracia soy salvo, pero que la gracia no me da todo, que por amor soy salvo, pero que el amor no me da todo, porque el amor no es obligado, ni la gracia es obligada. Pero soy salvo también por justicia. Ahí Dios se ve obligado, si acaso no quisiera meterme en la salvación, Él por su justicia tiene que salvarme. Eso es por eso que la gente nos considera atrevidos, porque estamos totalmente persuadidos de lo que Dios es
para con sus hijos, para con su gente, para con sus ciudadanos, y cómo tenemos su vida y cómo tenemos su reino y por qué estamos esperando al rey para que se establezca el reino. Esto es interesante. Se le va a ser quitado a estos babosos, hubiera escrito yo, y se le será dado a alguien que produzca fruto. Ajá. Y Mateo 3 dice el profeta Juan, en el 3:2 de Mateo: arrepiéntanse. Y la gente, y él en aquel polvazal, con los dientes llenos de tierra, peludo, salvaje. Salvaje, Juan, era un salvaje. Salvaje. Vestido de camello. Uy, pero si el camello es inmundo. Está puesto por la ley como inmundo. ¿Cómo este va a decir que es de Dios si anda vestido de camello? Con un cinto cruzado como Pancho Villa. Predicando en el desierto, con los dientes llenos de arena. Y va de comer miel y todo pegajoso. Y va de comer saltamonte, atrapando saltamonte. Ahí nos habla Dios a todos, pero todavía no entendemos. Él comiendo miel y comiendo saltamonte, predicando en el desierto. Pero el gran rey dice: no voy al templo de Jerusalén, donde están los que están vestidos de lino fino. Aunque el sacerdocio levítico es real y está ejerciéndose en el templo que tanto costó una historia y una caminata de 40 años para llegar a esa tierra prometida, pues la tierra prometida solamente era una tipología para nosotros. Y nosotros tenemos la realidad de esa tierra. No son los 21,000 kilómetros cuadrados que contiene Sodoma y Egipto ahorita, que es la nación de Israel en su actualidad, sino que estaba eso destinado para nosotros, los que entenderíamos, los primeros en entrar, los que sacaríamos frutos del reino para nosotros. Pero Él les dice a aquellos: arrepiéntanse. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. No les dijo cabrones porque no era nica. Y les dijo: arrepiéntanse. Y luego, a él está en el desierto. Cerca del desierto hay un río. El río se llama Jordán. Y el maestro está en Galilea, de donde salía la crema, la nata de la burguesía, de los puros, del intelecto, de los bien vestidos. Era de Belén. Si usted llegaba de Belén, era bienvenido, lo andaban chineado, lo convertían en Santo Domingo de Guzmán. Pero si usted llegaba de Galilea, usted era arrastrado, polvoso, como cuando llega de Ciudad Sandino. Polvoso es el barrio donde más delincuentes hay, dicen. Ahí te quitan el teléfono sin que te toquen, dicen. A mí nunca me han robado. Y he andado cargando yuca en el mercado. Y con mucho honor me pone mi esposa, porque yo obedezco a mi esposa. Usted, mi amor, cargue la yuca. Bueno, mi amor, cárguese esto. Vengo de lado, mareado, pero ahí voy. Porque su palabra me dice que tenemos que sujetarnos el uno al otro. Entonces, en mi matrimonio no soy el mandamás. Me sujeto y mi esposa se sujeta en amor, no en ley. Que es lo lindo, vivir de esa manera. Si no, yo ya la hubiera dejado y ya me hubiera casado otra vez. ¿Me entiendes? Porque eso, hasta que la muerte nos separe. No hay que ser tan idiota. Eso es ser baboso, sufrir. Yo sufrir por Cristo sí. Pero sufrir de otra manera, por favor, ya no. Ya fui imagen.
De tal manera que tenemos que entender entonces cómo es que este asunto prevalece. Cristo viene de Galilea a encontrarse con el mechudo, a encontrarse con el vestido de camello, con el hediondo, a encontrarse con el que vive bajo el sol, a encontrarse con el pegajoso que solo vive comiendo miel, a encontrarse con ese que solo come saltamontes, brinca, lo agarra en el aire y se los traga. Y decían de él, demonios tiene. Y de repente cuando bajaba a la ciudad decía, pasaba por un balcón, iba pasando y decía, oye, aquí es donde vive este re jodido Herodes el tetrarca. Aquí es donde vive Herodes, con la Herodina. Voy a predicarle, decía él. No te es lícito que tengas la mujer de tu hermano. ¡Arrepiéntete! Y Herodes temblaba. Se andaba por la callejuela, venía Juan, allá viene. Salía corriendo. ¡Arrepiéntete! No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Él salía temblando. Y de repente decía Juan, voy otra vez para el desierto, a ese polvazal donde mi Señor me tiene. Y predicaba tan dulce. Y decía, y quedaba viendo a la gente. Y decía, generación de culebras. Así, no, yo sé que ustedes son de Cristo. Generación de culebras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¡Ja! Ustedes dicen que son hijos de Abraham. No son nada. Dios puede levantarse hijos aún de esas piedras. Pero miren, degenerados, ya el hacha está puesta sobre los árboles, sobre las raíces de los árboles, y árbol que no dé fruto será cortado. ¿No le parece eso que está escrito allá en Mateo 21:43, que ya lo había dicho Juan y luego lo dice Cristo? Es interesante, ¿no? ¿Hay o no hay una gran coinonía en el aspecto de la revelación de Cristo? Y Cristo viene para donde Él, a encontrarse con Él en el Jordán, porque ya Juan termina lo que Dios le manda. Se murió el pastor, pues otro viene. Es que ahora es pastora. Pues ese es un machismo y una estupidez, porque las mujeres no solamente están llamadas a ser maestras, pastoras, evangelistas, sino apóstoles. Yo no lo creía hace todavía 3 meses, hasta que me persuadió el Espíritu Santo en los 5 ministerios que constituyen los ministerios en la iglesia. Sí, brinque quien brinque, diga quien diga, hagan la pregunta que hagan, estaré siempre listo para responder en los secretos del Señor. Y esto es importante poder entenderlo, porque hay algunos de un movimiento cesacionista que dicen que la mujer se quede callada siempre. Por eso es que en la iglesia evangélica hay un poco de imbéciles reprimiendo a las mujeres, un poco de imbéciles haciendo mates de maridos buenos, un poco de imbéciles queriendo inclusive cobrarle a las mujeres los favores de lo que le dan, cuando el marido tiene que dar la vida por la mujer. El marido tiene que darle el alimento a su mujer y cuidarla, el sustento y cuidarla. No es nada heroico, es tu obligación delante de Dios, sin la ley de Moisés, sino bajo la gracia. Que eres mujer, sabes que tenés que dar la vida por ella. Que eres mujer, yo siempre toco esto porque yo sé
que aquí hay un macherío en este país, absorbido por las novelas brasileñas, mexicanas y venezolanas, que pegaron duro, y con lo que callamos las mujeres peor. Está la gente compuesta de pura alma, de puro sofismo. Han absorbido basura. La mujer se siente, ¡ay, que se fue el idiota, dientón, baboso, pelado! Que se vaya. La mujer de Dios tiene que ser de carácter. El hombre de Dios es el hermano que buki, que te vas, amor, que nunca me volvió a ver. No estés de baboso. Y mejor no te vuelvo ni a ver, vuelvo a ver para otro lado. Porque vas a decir que es por vos que lo estoy diciendo. Reino es reino. El que tiene el reino de Dios bien lo sabe. Hay un porqué. Juan predica: arrepiéntanse, que el reino de los cielos, no dice el reino de Dios, dice el reino de los cielos, se ha acercado a vosotros. Ustedes, le dice el Señor, ya tenían el reino, pero el reino se les va a ser quitado y se les va a pasar a otra gente que dé fruto del reino. Y Juan le dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Reino de los cielos, reino de Dios, reino de Dios, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Reino de los cielos. El reino de los cielos es la iglesia de Jesucristo, hasta el reino milenial. Reino de los cielos. En el reino milenial no entra todo mundo. Entran los escogidos, entran los vencedores. Hay un tribunal de Cristo en 2 de Corintios 5:10. Hay otra condición en 1 de Corintios 3:12 en adelante, donde se habla de gente que está constituida de algunos tipos de materiales. Unos contienen oro, plata y piedras preciosas. Otros contienen madera, heno y basura y hojarasca. Pero todos los que contengan madera, heno y basura, en aquel día por el fuego de Dios van a ser probados, van a ser quemados, y cuando su material se queme, van a ser salvos, pero como pasados por el fuego. Pero no entran al reino, no entran a las bodas del rey. Y no van al infierno, ni van al lago de fuego, sino al castigo que Dios tiene destinado en las tinieblas de afuera, que no es infierno ni es lago de fuego. Tenemos que entender bien que no son perdidos, son salvos. Y estas cosas tenemos que reiterarlas, y tenemos que entender que el que quiere de Dios debe de tener la vida de Dios, de Cristo. Tiene que tener la vida del Rey, porque el reino de los cielos, el Rey es Cristo. Tiene que tener la vida de Cristo y tiene que tener la naturaleza de Cristo. Y Cristo dice: yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Y dice 1 de Juan: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Este asunto es de vida o de muerte. Pero la vida es lo que tiene que verse dentro de aquellos que contienen la naturaleza divina. Hermanos queridos, la palabra nos dice que nosotros tenemos la naturaleza divina, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos linaje escogido por Dios, y por lo tanto un linaje del reino tiene que crecer en la palabra del reino, tiene que tener la educación del reino, tiene
Tener el ambiente del reino, tiene que vivir en la circunferencia del reino, tiene que gustar del perfume del rey, tiene que aprender a entrar a la tienda del rey y tiene que saber de legislación de reino y tiene que saber de gobierno y tiene que entender que está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales y que el diablo está sometido a él. Así lo testifica la palabra. Por eso no predicamos materia, porque la palabra del Señor nos dice claramente que busquemos primeramente. Más adelante les voy a predicar el afán y la ansiedad y las enfermedades y las preocupaciones y los paros cardíacos y los problemas del sistema nervioso. ¿Por qué? Estamos llenos de ansiedad. En el capítulo 6, los ansiosos. Y el Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas las cosas vendrán por añadidura. Dicen los apóstatas, Dios te trae grandes bendiciones, vas a ser dueño de esto, suelta tu carro, deja tu carro, Dios te va a dar, deja tu moto, ya está una, ya la pusieron de ofrenda, deja tu moto que Dios te va a dar 10 motos, deja tu carro que Dios te va a dar 2 carros, a ver los hermanos que están endeudados, los brutos que están endeudados, levanten la mano, Dios les va a cancelar la deuda, ahora no cancélala usted. Romanos 13 dice, pagad al que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra. Yo quise llegar de evangélico un día a la alcaldía para ver si me hacían una ternura. Si me trataban como tita ternura. Y me predicó el hombre y me desgajó. El Señor mandó a pagar los impuestos, me dice. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si usted no le da al César, menos que le dé a Dios, me dice. Y le digo yo, páguese. Porque como había sido, me conocían los compañeros, ¿verdad? De la región, de aquí del desierto. Me conocían los compañeros viejos. Yo dije, tal vez por aquí, por un conecte, me bajan, pues. Nosotros hablábamos de conectes. Me bajan, pues, la cuestión aquí, ¿qué va a hacer? Ya se perdieron esos cariños. Y me dijo, no, dale al César lo que es del César. Ahorita soltate, pues. Eran casi $400. Y tuvimos que pagarle al César lo que teníamos que pagarle y luego el Señor te hace entender. ¿Ya? Es mejor una casita 10 por 20 que una 10 por 30. Y si la haces 10 por 10 en un apartamento de 2 pisos, mejor todavía. Pagas menos, entonces tenés que vivir sabiamente. ¿Estás entendiendo? Y si puedes pagar, bueno, y si no, vende aquello y jalate a hacer una casita pequeña. Todo tiene su lugar, ¿verdad, hermano Moisés? Todo tiene su lugar. Escuche bien, estoy concluyendo. Arrepiéntanse, les dijo Juan a los judíos, no a usted. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de mentalidad. Transformación, renovación del entendimiento. No sé por qué que un hermano vino que se clavó anoche el día de la madre, por baboso fue a celebrar no sé qué cosa, y luego vino de goma y el hermano se tiró ahí a reconciliar con Dios y eso no es arrepentimiento, esa es recarga de la conciencia, ¿verdad? Hay hermanos que la conciencia la andan supercargada porque no saben descargar, y la palabra del Señor nos ministra sobre la conciencia actualmente y las obras muertas de la conciencia de las cuales fuimos limpios en la vida pasada. Y lo que nos ataca la conciencia en los días de hoy, pero es fácil despejarse en el aspecto de la conciencia, quitarse las cargas de la conciencia. Todo esto lo aprendemos en el lenguaje del reino. Pero quiero decirles, y concluyo aquí, porque simplemente es un panorama del reino, creo que así se llama el mensaje. ¿Una panorámica del reino o un panorama del reino? Un panorama del reino, gracias. Porque hasta los títulos me lo dan, porque yo no sé ni poner títulos. Pero al final debemos de entender claramente que Cristo vino de Galilea
a encontrarse con Juan en el Jordán. Juan no quiere bautizarlo. Yo no puedo hacer esto con vos. Vos no sabés lo arrecho que yo soy. Vos no sabés cómo vivo matando capacho con ira porque no tengo que comer. No puedo. El Señor le dice: es necesario que lo hagas para que se cumpla lo que está escrito. Juan lo bautiza, lo hunde en el agua y Cristo sale. Lo hunde en el agua, Cristo sale. Cristo sale, el cielo se abre. El cielo se abre, desciende el Espíritu en forma corporal de paloma. El Espíritu viene sobre él y lo unge. Ya lo había dicho en el capítulo 61 de Isaías, lo ratifica en Lucas 4:17. El Espíritu viene sobre él y lo capacita. Pero el Espíritu lo va a guiar y se lo lleva el Espíritu. Y le dice el Espíritu Santo: hoy te llevo. ¿A dónde me llevas? Te llevo donde el diablo. ¿Por dónde me llevas aquí? Vamos al desierto. ¿Y a qué me llevas al desierto, Señor Espíritu? A que hables con el diablo. Y después de 40 días que estuvo ayunando, yo no sé, hay gente que no se le aparece el diablo, solo ven flores rojas, ven ángeles, pero nunca ven al diablo. Y Cristo, después de los 40 días, vio al diablo. El diablo le dijo: convertí la piedra en pan, vas a ver qué bien que te va a ir. Pues no estás con hambre, pues solucionarlo. No sos el hijo. Reiteradamente le decía: si eres hijo, si eres hijo, si eres hijo. Así le dicen a usted: si, ¿cómo es eso que sos hija? ¿Cómo es eso que sos hijo? Y mira lo arrecho que estás, qué lindo. Pues no te vas a arrechar. O sea, vas a caminar así, como monaguillo. Los monaguillos así, unos son trompudos y tienen cara de babosos, pero babosos no tienen nada. Come, convertí en pan las piedras, hace milagros, se amae, hace milagros. Ah, no, ok, vámonos para otro lado, vámonos al pináculo del templo, tírate, no sos poderoso pues, tírate, otro milagro. ¿Ha visto que la apostasía siempre promueve milagros? Tírate, cae parado. No dice pues que va a mandar a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos, para que te sostengan, tírate. Y Cristo responde lo que ustedes saben que respondió. Luego lo llevó allá, a las partes más altas del mundo. Y en un instante, porque el Satanás revela, por eso es que tenemos que tener discernimiento de espíritus, porque para gobernar sobre los espíritus y para saber de qué espíritu estamos recibiendo aquello. Tenemos que conocer los espíritus de los hombres, tenemos que conocer al Espíritu de Dios, cómo nos guía, y tenemos que conocer al espíritu de Satanás, que es el espíritu de este mundo, cuando quiere confundirnos. Hay gente que dice: soñé que usted estaba arruinado, que estaba rajado de aquí como pescado viejo. Y le digo: yo reprendo al diablo. Cuidado, le cae a usted todo ese poco de pescados ahí encima. Yo no, yo estoy protegido por Dios. Usted tiene que abortar, porque la lengua tiene poder para la vida y para la muerte. Y hay gente que come mal y sueña mal, y después te dicen que la profecía es para vos. Y esos son los profetas de la nariz a la jeta. Hay gente que piensa que porque ve visiones es profeta. Y las características de un profeta están en 1 Pedro 1:10. Y son profetas del nuevo pacto, no del antiguo pacto. Y por eso es que hay gente, como le testificaba una gente en la mañana hoy, que a causa de que había mucha profecía en otro tiempo en nuestro ministerio, cuando la hermana Yamilet murió, todos querían profecía, no había profecía. Entonces el Espíritu me enseñó que la vida estaba en la palabra y no en las profecías personales. Porque a veces hay gente que malentiende o gente que maldicta debido a que desconoce la palabra, y todo tiene que ser sopesado conforme a la palabra. Y de ello tendremos que enseñar ahora en el camino, como le dije al discipulado.
el viernes pasado. Pero tenemos que entender que Cristo fue y tuvo una batalla contra el mismo diablo. Ahora bien, recuerde bien que Cristo cuando empieza su ministerio lo empieza a la orilla del mar. Y usted sabe que es allí donde él empieza a reclutar a los muchachos. Después que Juan predicó, Juan el Bautista, después que el diablo lo trabajó, el Señor comenzó su ministerio en el capítulo 4, verso 12, y él andaba junto al mar, dice el 18, pues el Espíritu Santo nos habla, y el mar es sinónimo del mundo, el mar es sinónimo de muerte. ¿Por qué piensa usted que en el nuevo cielo y en la nueva tierra el mar ya no existirá más? ¿Y por qué los demonios cayeron en el mar con los cerdos? ¿Y por qué la tierra estaba sumergida después de una reunión de aguas? Estaba sumergida bajo las aguas, con unas sombras de muerte encima. Estaba lleno de tinieblas. Cuando emergió la tierra, cuando Dios rescató la tierra, dijo que salga lo seco de las profundidades del agua. Y eso fue el tercer día. Y ahí se estaba anunciando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que conoce de revelación sabe que Cristo es la verdadera tierra prometida para nosotros sus hijos. Y Cristo empieza predicando en el mar. Y se va. Y llega a una montaña. Cuando usted ve las películas de Semana Santa, a mí me gustaban por Ben-Hur. Aunque iba como a 5 por hora, la película te lo ponía más rápido. Entonces miraba a Ben-Hur, mirabas a Cleopatra en los días de Semana Santa. La Cleopatra bien pintada, caminaba hasta un jañón, caminando la Cleopatra. Y vos mirabas a aquellos tan chochos. Y le ponían aquellas músicas, ¿verdad? De aquellos grandes músicos de orquesta. Y mirabas la Semana Santa. Y de repente miras a Cristo. Yo miraba a Cristo. Cuando te ponían a Cristo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados. Y el poco gente viéndolo. Si no había nadie cuando él dijo eso. Ahora usted lee capítulo 5. De Mateo, dice, viendo la multitud, él vio la multitud, pero abajo del momotombo. Aquellos no querían subir, viendo la multitud. ¿Qué hizo? La multitud estaba en las faldas. Allí él no dio la constitución. Allí no promulgó la constitución. Sino que él subió al monte y sentándose vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Y les abrió la boca y empezó a enseñarles a sus discípulos. No a la multitud de gente que se quedó en la falda del monte. Los únicos que le siguieron y subieron fueron sus discípulos. A ellos, los de arriba. Ahora la palabra del Señor dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Lo dijimos hace unos minutos. Y la palabra de Dios dice que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. El reino es para gente de altura. El reino es para gente de altura. La gente lo siguió hasta que él descendió del monte y se dirigió para donde iba, que es otro aspecto de su función ministerial. No es una casualidad que pasó porque el Señor quería que la gente supiera que él hacía milagros, que él hacía sanidades. No. Voy a decirles 3 cosas porque no le he enseñado nada y no lo enseñaré hoy porque estoy concluyendo.
Y luego vamos a hablar sobre la constitución del reino, que empieza con el Espíritu y diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos ¿qué? Ellos ¿qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Comienza en la pobreza del espíritu, pero no es porque tenés un espíritu débil, decaído, no. No es porque sos pobre, Señorcito, mira que no tengo nada. Esas son las oraciones babosas que hace la gente. Mira cómo estoy de quebrado, sanáame. Ay, mira mi condición. Ay, mira este chaval, que no me lo han matado porque tú eres grande. Me salió borracho, pandillero, ladrón, con todos los vicios del garrote, Señor. Esas no son oraciones. Esas son quejas. Eso no contiene nada de poder de Dios. Mírame mi condición cuando estaba joven, mira ahora estoy terminando renco. ¿Ya viste, Señor? No, eso es vejez. ¿Me entendés? Eso es falta de ejercicio. Eso es falta de movimiento. ¿Estás entendiendo? Hermano, que se me inflamó la próstata. No te hartes. Hace tus ejercicios. Bebe bastante agua. Y no seas cochino. No andes de flor en flor. A pajarito lindo. Hay cosas naturales. Hay cosas que se violan naturalmente. No puede subir solo. Una paloma si sube y desafía y vence. ¿Qué es lo que vence la paloma cuando vuela? Vence la gravedad. El avión la vence. Nosotros la vamos a vencer hasta que nos recoge el jefe. Hay leyes naturales que se violan. Hay leyes espirituales que se violan. El reino es de leyes. El reino es de constitución. Las leyes tienen que estar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hebreos 8, 10 y 16, lo repito. Constituyéndose en una sola ley, Romanos 8, 2, que es una ley del espíritu de vida, que se opone, combate a la ley del pecado y de la muerte. Tenemos la ley de Cristo. La ley de Cristo. La palabra en Romanos 3:27, donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de Cristo. Tenemos que conocer cuál es la ley de Cristo, cuál es la ley del espíritu de vida, qué es la ley de Moisés y cómo quedó atrás cuando se le dio paso a lo último y se retiró lo primero. Tenemos que entender que somos ministros competentes de un nuevo pacto que contiene estas leyes. Y este pacto surgió de la sangre del Cordero derramada. Antes, el antiguo fue un pacto con sangre de toros, machos, cabrillos, con sangre de muchos animales. Pero hay una sangre superior, ese líquido misterioso que no lo haya el hombre en ningún lugar fuera de las venas del hombre. Y la palabra del Señor dice que la vida de la carne en la sangre está y que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces debemos de entender que fue en lo alto que se promulgó la Constitución y se traza desde el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 para que nos podamos convertir más adelante en sal y en luces. Esto tiene un desarrollo y quiero que sepas que en el Evangelio según San Mateo, que es el Evangelio del reino,
Cristo sanó a un leproso, no para que dijera la gente que tenía poder. Sanó a un leproso, o sea, a un rebelde. Sanó a un rebelde y a un desobediente. Porque usted recordará en Números 12 que María y Aarón, o esta muchacha que no es María, sino que es el mismo nombre, el nombre es Miriam, la hermana de Moisés mayor y el hermano mayor de Moisés murmuraron contra Moisés y ella percibió la lepra. ¿Por qué percibió la lepra? La percibió por desobediencia y por rebelión, y allí murmuró. Y a quien el Señor extendió su mano y tocó y sanó la lepra fue de un judío, hablándonos en secreto a nosotros de su evangelio, de que los judíos van a ser sanos. Pero con un gentil, con un centurión, que estaba paralizado el muchacho por una enfermedad, el Señor no lo sanó tocándolo. Y aquel dijo: no soy digno que entres bajo el techo de mi casa, porque era gentil. Mira, yo soy hombre de autoridad. Yo le digo a uno que vaya, va. Le digo a otro que venga, viene. Le digo a este que haga y hace. Tú lo puedes hacer. Di la palabra y mi siervo será sano. ¿Para quién era la palabra? Era para nosotros, los gentiles. ¿Para quién era la sanidad de la lepra, de la rebelión? La lepra, aquella que aquellos tuvieron todo el tiempo. Para los judíos. Y luego, la tercera sanidad. El Señor sana a la suegra de Pedro. ¿Qué es lo que tenía la suegra? Fiebre. En estos tiempos la suegra se hubiera muerto, porque la mayoría desea la muerte de la suegra. Hasta le hacen una canción a la suegra: quiero matar a la suegra quiero matar. Cosa más horrible esa. Yo con mi suegra me he llegado regular con todas las que tuve. Solo hubo una que me quiso matar. Me quería matar. Y yo también. Ese pecado ya está confesado. Otras suegras que... Pero la que tengo, como vive largo, yo no tengo problemas con ella. Pero las queremos bastante, a la viejuca, a la viejita de todo. ¿Verdad? Sanó a la suegra de Pedro que tenía una fiebre. Eso es lo que tienen los judíos ahorita, los israelitas ahorita tienen fiebre. Tienen fiebre de guerra. Tienen fiebre de tecnología. Tienen fiebre de poder. Tienen fiebre y fiebre y fiebre. Y cuando Cristo venga, según Zacarías 12:10, después de la quiebra que Dios les va a hacer, les va a quitar la fiebre y van a reconocer al que traspasaron y orarán por él. De esta manera, con esta panorámica del reino, vamos a seguir una secuencia viendo lo que el Señor, la constitución que el Señor dejó siendo la primera: bienaventurados o bendecidos los pobres de espíritu, porque de estos es el reino de los cielos. Hay cosas que pertenecen a nosotros dentro de la constitución y cosas que tenemos que dar a otros dentro de esta constitución, y explícitamente en el capítulo 7 hay cosas de las cuales tenemos que abstenernos, como es el juicio personal contra otro hermano. No juzguéis para que no seas juzgado.
Vamos a aprender a dar con la mano derecha para que no lo sepa la izquierda. Porque eso es digno de Dios, porque Dios ve en secreto y lo recibe en secreto. Vamos a aprender y tenemos que aprender no solamente eso, sino que vamos a aprender a no hacer juicios. Vamos a aprender a ser compadecidos con alguien que prefiere vivir en el error, no criticarlo, sino compadecernos. Vamos a aprender que las leyes que contiene el reino son sumamente distintas, inclusive como nosotros las imaginamos, porque las imaginamos evangelicalmente conforme al pegón de la religión y de la tradición, y no hemos sido liberados de ellos, pero requiere Dios en nosotros que tomemos conciencia de ser liberados de ese concepto evangelical, cara de ángel, cara de yo no fui, que tenemos cuando vamos a reunirnos como iglesia, porque este edificio no es la iglesia y esta tarima no es el altar de Dios. Por eso no le pedimos flores para Jehová a nadie. Mejor que se coma los reales la hermana. La hermana subió al altar del Señor del pantalón, va a caer muerta de risa. Este no es el altar de Dios. Aquí es simplemente donde se deposita la sabiduría de Dios. Y tenemos este tarimón. Yo pensé que lo iban a hacer para bailar folclore. Tenemos este tarimón porque fue un regalo exclusivo que nos hicieron desde la ciudad de Nandaime. Johnny, un saludo para Johnny. No te digo que siempre estás en mis oraciones porque ahorita se me olvidó tu nombre, pero sí hemos sido agradecidos. Estamos claros, aquí tenemos colaboradores secretos. No mandamos cartas a los Estados Unidos con niños caretos. Hermano, que los niños vengan caretos y le vamos a tomar fotos. No. Sino que lo que nosotros hacemos es iluminar, predicar la palabra del Señor. El reino. Métase en religión, reino. Denominación nicolaísmo. Lo que yo aborrezco, dice el Señor. En el nicolaísmo está la doctrina del lucro, la doctrina de Balaam, está la doctrina de la brujería, de la Jezabel, que no son mujeres, son hombres y mujeres. Porque por ahí dicen que las mujeres son la Jezabel. No es cierto. Un espíritu no tiene sexo. Un espíritu gobierna a un hombre o gobierna a una mujer. O sea, hay que aclarar las cosas. Pero reino es reino. Y aquí el Señor nos manda claramente a 9 cosas para nosotros, que no las tenemos que cumplir nosotros si no tenemos la vida y la naturaleza del Rey dentro de nosotros. No es el esfuerzo de nosotros, es el impulso del que vive en nosotros. Le damos gracias al Señor. Está fuerte el calor, va a ser bueno el invierno, tendrá que llover a chorro, después no se queje, después venga en lancha, después, bueno, dele gloria a Dios, después va a haber papa, después, no el papa de Roma, después van a haber frijoles, después va a haber todo. Ahorita ahóguese y después cobíjese bien, porque va a llover fuerte, 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 fuerte. Y viene una lluvia postrera, viene una lluvia buena, viene una lluvia de Dios en estos últimos tiempos. Y es tiempo de esperar esa lluvia tardía. Es tiempo de esperar la abundancia de Dios en cuanto a la revelación, a su gracia y a su misericordia. Nos ponemos en pie en el nombre de Jesucristo y damos gracias al Señor.